¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarles nuevamente a todos ustedes a través de este medio. De verdad es grato para mí, para su maestro de antropología teológica y pecado original, pues volver a entrar en contacto con ustedes, renovados, si nos damos cuenta, ¿verdad? Bastante renovados, gracias a Dios, ya pues haciendo también cambios de look. Pues bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Vamos a iniciar nuestra segunda parte de la materia de antropología. La síntesis dijimos la semana pasada que lo íbamos a dividir en dos partes. Entonces, esta segunda parte, que es con la que cerramos, pues vamos a iniciar desde la sesión número 8, que es el pecado original, segunda parte. El pecado original. Antes de iniciar con esta temática, vamos a darle gloria a Dios. Vamos a encomendarnos a su nombre para ir concluyendo todo nuestra materia acorde a lo que el corazón de Jesús y de María también desean de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, alcancemos los dones de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues en ese tenor vamos a iniciar nuestra sesión 8. De la 8 a la 15 vamos a abordar, prácticamente vamos a concluir el día de hoy con nuestra sesión de síntesis. El pecado original, segunda parte. El pecado original es una ruptura. Podríamos resumirlo en todo eso. Una ruptura del hombre por decisión, del hombre con Dios, del hombre con el hombre, del hombre con la creación. El pecado afecta toda la esfera del hombre, toda la esfera dialogal con Dios, toda la esfera relacional, toda la esfera ascendente hacia Dios y toda la esfera horizontal del hombre. El pecado, mi pecado individual, se vuelve de orden social y por eso hay una solidaridad en el pecado, porque toca toda la esfera en la cual nos movemos. El hombre, ¿por qué desobedece a Dios? Por dos simples razones: por su libertad y la segunda, por la soberbia. Una soberbia mal amañada, una soberbia que el tentador, consciente y conociendo la debilidad humana, también conociendo como Dios de que este hombre tiene esta capacidad de decisión y de elección, toca en su corazón este deseo, toca esta facultad inferior de anhelar, de apetencia, de querer algo que evidentemente, viéndolo desde esa óptica de apetencia, sabemos que cuando el apetito mueve toda la voluntad, toda la inteligencia y todo nuestro ser, el acto consecuente de ese apetito como finalidad no va a ser bueno. ¿Okay? Heridos ya por el pecado, nuestra tendencia natural a no obrar bien, evidentemente, nos desnuda. La solidaridad del pecado que nos comportó todo el género humano desde Adán, evidentemente pone aquí de manifiesto que tras pecar, la solidaridad se afianza en Adán y Eva y nos hace sus cómplices. El pecado es esta ruptura, este romper, este quebrantar, este no querer libremente asumir la propuesta de valor, la propuesta de amor, la propuesta tan propia de Dios para poder caminar en sus caminos.
Dijimos que la naturaleza del pecado tiene dos acepciones, una formal y una material. La naturaleza material del pecado es el desequilibrar las facultades o potencias inferiores de nosotros. Esta ordenanza de nuestra facultad inferior por encima o por sobre las superiores es lo que causa ese desequilibrio, y por tal razón tendemos a no obrar con rectitud. La causa formal de esta naturaleza del pecado es la privación de la justicia. Perder la justicia original que gratuitamente, como dice Santo Tomás de Aquino, el estado de justicia original, gracia, se nos había dado. Tener sometida la voluntad a Dios y las demás facultades del hombre perfectamente integradas. Entonces, como bien les comentaba yo la semana pasada, el hombre perfectamente integrado como un don preternatural, perfectamente integrado y no herido por la concupiscencia, tenía de forma gradual esta consolidación. Las facultades inferiores sometidas a las superiores y las superiores sometidas a Dios. Sin embargo, tras todo este argumento de pecado que el hombre sufre, pues evidentemente nace la pérdida de esta justicia original y por tanto todo el eslabón, todo el edificio pierde solidez. La naturaleza del pecado formal y material. Al pecar, la naturaleza humana queda bajo el dominio de la pasibilidad, de la concupiscencia y de la muerte. Adán debería habernos transmitido un estado de justicia original, pero al pecar nos hereda una humanidad abandonada, una humanidad herida, una humanidad presa del dolor y del desequilibrio que este pecado comportó. Perder esta justicia original, perder esta gracia de parte de Dios. El pecado de Adán consistió en querer ser semejante por sí mismo a Dios. Esa semejanza de imitación, de querer discernir desde su propia humanidad qué era bueno, qué era malo, queriendo determinar por sí mismo todas las cosas, y no es así. El querer de Dios nos lo va develando. Dios propuso al hombre en su voluntad un estado de armonía. Adán, tras ese querer ser semejante a Dios por sí mismo, por sus propias fuerzas, rompe, quebranta esa armonía original y permite que se afiance en nosotros la concupiscencia, y la integridad que había en nosotros se quebrante, se pulverice. A mayor estado de perfección, más gravedad en el pecado. A mayor estado de perfección, más pecado se consolida en el hombre. En este argumento, Santo Tomás de Aquino, respecto a esta naturaleza, nos expone que el pecado original consiste formalmente en la privación de la gracia. No consiste en la privación de la gracia, sino en la privación de la justicia original. No se pierde la gracia, se pierde la justicia original. Y la justicia original consiste en la rectitud de la naturaleza, una naturaleza sometida. Un segundo lugar, una sumisión de las facultades inferiores. Era lo que les venía yo comentando. Esta ordenanza, esa integridad que hay en nosotros como don preternatural, de la sumisión de lo inferior a lo superior y de lo superior a la gracia de Dios, es lo que se pierde, esa justicia original, esa rectitud. La gracia es causa de justicia original, dado que por ella el hombre conseguía mantenerse anclado a Dios. Perdida la gracia, se pierde la rectitud, y la rectitud es sinónimo de justicia original. Otro argumento que manejamos muy atinadamente es que el bautismo confiere gracia,
quita la falta del pecado original y la pena de la privación de la visión beatífica. Pero quedan otras penas. Eso lo abordamos, eso lo comentamos. ¿Ok? Queda la muerte, queda la pasibilidad, queda la concupiscencia. Estas no van a abandonar la naturaleza, sino que serán destruidas al final con la resurrección. El bautismo quita la culpabilidad del pecado original, mientras que quedan las penas. La privación de la justicia original deja a la naturaleza en desarrollo de las actividades defectuosas, quedan heridas. Por eso tus actividades no son plenamente puras si la gracia no te auxilia. ¿Okay? Porque llevados desde la misma naturaleza, evidentemente hay una cierta herida, una cierta fractura en todo tu actuar humano. Respecto a la sesión 9, abordando en la sesión 9 el pecado en el hombre, lo dividíamos en 3 facetas: la muerte, la concupiscencia y la inevitabilidad. La muerte es una concepción de finitud, es la consecuencia del pecado. La muerte entra en el mundo por el pecado. La muerte es el pecado mismo quien vino a corromper el alma humana. La muerte es un destierro corporal del alma espiritual. Paradójicamente, nosotros encontramos en la muerte un paso a la vida, porque necesariamente tenemos que morir para alcanzar la plenitud de la vida que Dios nos propone. ¿Okay? A ese regresar donde inicialmente fuimos creados. La concupiscencia, por tanto, como concepto, el hombre quiere vivir en su voluntad, la voluntad de Dios, pero experimenta esta lucha entre la intención y su instinto. Por tanto, encuentra una dificultad en poner a Dios como razón de sus acciones. Esta lucha interna, esta lucha entre la facultad inferior y la superior, enfrascarse en este dilema de la intención y del instinto. El hombre está inclinado al mal desde la niñez, nos dice el Génesis. ¿Ok? Vamos buscando, por ser seres humanos, satisfacciones inmediatas, individuales, terrenas, temporales, felicidades aparentes. Pero esa es una tendencia natural que en todos va a estar inscrita. El hombre tiene que ir saneando su vida a la luz de Dios por la gracia y su libertad de asentir esa gracia para poder transformar en su vida estos elementos que lo atan a lo terreno. Concupiscencia viene de un vocablo concupiscire, concupiscencia, que es un deseo, afán vehemente, un deseo intenso por el cual la persona se siente poderosamente atraído por algo. La concupiscencia surge a edad temprana, perdura toda la vida y concluye con la muerte. Desaparece solo con la muerte. Entonces, la concupiscencia se muestra como una fuerza que es necesario controlar de algún modo. Ya los antiguos hablaban de este control, decíamos en su momento, por medio de la ataraxia, y hablábamos de otro tema que era la apatía. La ataraxia, esta imperturbabilidad, ¿verdad? Esta necesidad de controlar la concupiscencia para evitar una consecuencia dolorosa. La nueva psicología así lo maneja. Hay que mantener una filosofía, una psicología ataráxica, enajenada del dolor, del sufrimiento. Un poco descabellada, ciertamente, ¿verdad? Porque, pues, nosotros como cristianos hallamos en el dolor y en el sufrimiento un camino certero para alcanzar la salvación. Por otra parte, la apatía de los estoicos, ellos veían en controlar a la concupiscencia, pues era suficiente, ¿ok? Pues es un impulso irracional y por tanto debe ser aniquilado, debe ser maniatado, debe ser controlado por tus fuerzas
humanas. Entonces, aquí es donde hablamos ya luego los psicólogos en decir que debe haber una ecuanimidad, que no haya una alteración emocional en tu persona. ¿Ok? La ataraxia es ausencia de turbación. La apatía, mantener una ecuanimidad, controlando, estirpando todo aquel impulso pasional que me puede llevar a la destrucción, ¿verdad? Son esas dos posibles concepciones. Sin embargo, nosotros vemos desde nuestra fe que la concupiscencia, aun siendo una fuerza extraña al hombre, es un medio por el cual él perfecciona, él va acrisolando su vida, su fe, su existencia humana. El magisterio de la Iglesia nos enseña que aún los bautizados permanecen en ese estado. La inclinación está en todos los hombres. La concupiscencia proviene del pecado, y mientras no haya consentimiento tuyo, no puede haber un pecado propio y verdadero. Sin embargo, un 90-95% de nuestro actuar es consentido, no es involuntario. Y por último veíamos la inevitabilidad. Nadie puede vencer al mal por sus propias fuerzas. Ni uno de nosotros puede vencer al mal si no está agarrado y sostenido de la gracia y la oración. La gracia y la oración nos dan la fuerza, el camino, nos dan los medios necesarios para poder nosotros vencer al pecado. Por tu propia fuerza, por tu propio querer, evidentemente no vas a poder. El alma racional fue constituida en un orden intermedio, capaz de gobernar a las inferiores y de someterse a los superiores. En nuestra 10ª sesión veíamos el dolor y el sufrimiento. Dolor y sufrimiento son consecuencias de la muerte, del pecado y de la inevitabilidad. Evidentemente, este tema iba junto con pegado al otro, al 9. El dolor y el sufrimiento es un vasto tema del corazón humano. Dolor y sufrimiento son propios, inherentes a nosotros, porque solo el hombre duele. Al hombre le duele y razona y se cuestiona ¿por qué duele? ¿Por qué sufre? La pasibilidad en nosotros fue una herida del mal. El tema universal del dolor, del sufrimiento, acompaña al hombre a lo largo y a lo ancho de todo su caminar. En cierto sentido, coexiste en el mundo desde el devenir del mismo, y por ello hay que saberlo llevar constantemente. Nos dice la Salvifici Doloris de Juan Pablo II, que es una carta apostólica que les comenté en algún momento leerla, sobre el dolor cristiano, sobre cómo sobrellevar y vivir el dolor. El sufrimiento permanece anclado, es parte desde la concepción cristiana para que nosotros podamos crecer en buscarle el sentido al mismo. La concepción del sufrimiento trasciende al hombre. El sufrimiento aparece en la conciencia del que sufre y de quien lo acompaña a lo largo de su justificación. Paradójicamente, vemos en el sufrimiento, nosotros desde la perspectiva cristiana, una forma de felicidad futura, una felicidad escatológica en Dios, más allá de anular la felicidad psíquica, física, espiritual. No contradice a las aspiraciones humanas, sino que, visto el sufrimiento y el dolor desde la óptica de Dios y asumiéndola como parte de nuestra antropología, estas se planifican, estas aspiraciones humanas
trascienden al hombre. El sufrimiento y el dolor respecto al sentido, si no tuvieran sentido, serían carga. ¿Y cuántas personas de verdad sufren? En la semana pasada escuchábamos un tema por parte de Escuela de la Fe Nacional que nos compartieron la orientadora familiar, pienso que es una psicóloga, nos compartió lo siguiente: la resiliencia, ser resilientes. Bueno, el ser resilientes es mirarle de fondo el sentido más álgido al sufrimiento y al dolor. El dolor y el sufrimiento van a estar siempre latentes en nosotros. Todos vamos a pasar un proceso de dolor, todos vamos a pasar un proceso de sufrimiento, pero mientras más resiliente eres en la medida de ir asumiendo ese dolor y ese vacío, más capacidad de unirte desde la óptica cristiana a Dios, tu relación se vuelve más fácil. El sufrimiento despersonifica cuando es una carga, pero cuando el sufrimiento se hermana al sufrimiento de Dios, porque Jesús sufrió por nosotros, el sufrimiento plenifica. El sufrimiento, si no está cargado de este querer de trascender, es vacuidad, es vacío. Entonces, el dolor y el sufrimiento, desde nuestra óptica cristiana, dignifican a la persona. ¿Y cómo es esto? No lo comprendemos si no nos encontramos en la vía del amor. La vía del amor es la plenitud del sufrimiento y del dolor que se encuentra en la cruz, que se encuentra en Cristo. En la vida lo que importa no es cuántos placeres hayan llenado tu misma vida, sino que tanto sentido le hayas dado a todo lo que has hecho en tu vida. El dolor es ineludible, pero en lugar de quitar, dignifica a la persona humana a la luz de Dios y solo a la luz de Él. Bien, ahora entramos a la sesión 11, el hombre en la gracia de Cristo. Al entrar a esta dimensión, dijimos en su momento, que las primeras sesiones iban a abordar nuestro ser criatural. A partir de la sesión 6 a la 10, abordamos todo nuestro ser pecadores. Ahora estamos abordando a partir de este momento nuestra justificación, hacia donde estamos llamados, hacia la plenitud, el hombre en la gracia de Cristo. Y la vida de gracia es esta similitud de relación con Dios. El hombre ha sido creado por puro favor y gratuidad de parte de Dios. La vida humana, la creación, es mero don de parte de Dios. En el bautismo nosotros recibimos esa gracia, recibimos esa capacidad de ser hijos. Con el pecado original el hombre pierde todo privilegio y es por la gracia que se acontece en nuestra realidad humana el acontecimiento salvífico escatológico que Jesús nos propone a todos nosotros. Cristo nos recupera ese estado original. Estar en el estado de gracia es estar en Cristo. Cristo, por tanto, es la gracia de Dios. Cristo es la epifanía de Dios entre los hombres. La gracia es esta participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios. La gracia puede perderse o aumentarse en la medida que tú vas uniéndote a Dios o vas alejándote de Dios. En la medida que nos alejamos de Dios, perdemos esta gracia. En la medida que nos vamos acercando a Dios, nos vamos hermanando más.
aún siendo gratuita esta gracia. El hombre ha sido llamado a pertenecer a esta noción de ser grato a los ojos de Dios, y Cristo nos comportó esa filiación. La filiación divina no puede realizarse más que cuanto en lo que Dios nos perdona y nos justifica, pero nos perdona y nos justifica en el Hijo. Nuestra justificación de pecador es obra de la justicia de Dios, es justicia salvífica, y Dios en Jesucristo nos ha liberado. La justificación libera al hombre del pecado, pecado que contradice al amor. La justificación prolonga la iniciativa misericordiosa de parte de Dios por querer llamarnos y atraernos a Él. En Cristo se reconcilia el hombre con Dios. Sobre la gracia decíamos que hay una gracia santificante, una gracia actual, una gracia habitual, una gracia sacramental especial y de estado. Y aún en esas gracias el hombre siempre tiene esta necesidad de la gracia. Y Dios no violenta la libertad. La libertad es un elemento crucial para que la gracia de Dios habite en nosotros. Sin la libertad, la gracia de Dios no obra. La gracia de Dios se queda allí, latente, se queda allí esperando. Dios nos justifica transformándonos de hijos de Adán a hijos de Dios. Ese movimiento, ese devenir hacia la gracia nace de la voluntad libre de parte de Dios en el Espíritu Santo para movernos a nosotros. Viene dada por Cristo, pero el Espíritu Santo a nosotros nos mueve a ir hacia esa gracia. La última palabra nos aborda la sesión 12 y muy poderosamente la expone. La última palabra de Dios no va a ser la condenación. La última palabra de Dios va a ser la gracia y la misericordia. Qué precioso es saber esto, conocer esto, ser conscientes de esto, porque de verdad la gracia y la misericordia de Dios nos acompañan todos los días cuando abrimos los ojos, miramos al ser más querido en casa, que tenemos salud, que estamos bien, aún encerrados, aún en contingencia. La gracia de Dios está presente y su misericordia la vemos día a día. Yo de verdad he visto mucho la misericordia de Dios y de verdad les digo que, wow, es impresionante, y quizá muchos de ustedes la han visto, la han sentido como este servidor de ustedes. De verdad, ver y ser partícipes de esa gracia de Dios y esa misericordia de Dios cuando parece que estás cayendo en picada sin ninguna posibilidad de regreso. Dios misteriosamente, gratuitamente y misericordiosamente sale en tu auxilio, y de verdad te sientes amado, te sientes bendecido, te sientes justificado, te sientes hijo. Pero en nosotros la infidelidad va a estar presente, latente, va a estar allí. La gracia en la Biblia, como nos propone la sesión 12, nos muestra cómo nuestra infidelidad, la infidelidad del hombre, la infidelidad nuestra, no desanima a Dios a que Él esté presente, actuante con su plan original, armando un plan de salvación para nosotros. No lo desanima, al contrario, lo robustece y lo fortifica. Y pienso que Dios se ha de decir, bueno, a pesar de que caen tanto, a pesar de que son tan infieles, de verdad, los amo tanto, con tanto amor, que de verdad los quiero conmigo porque han salido de mis manos. La plenitud del amor de Cristo tiene una manifestación plena en la cruz. La plenitud que nos muestra el Antiguo y el Nuevo Testamento en la gracia, en la misericordia, se mira en la cruz, se ve en la cruz, está en la cruz. Todos los hombres pueden asociarse a este plan de gracia
y Dios de una forma misteriosa atrae a todos. Esto no es cuestión de selección, esto no es cuestión de ser selectivos o de que Dios dejó la salvación solo para los católicos o solo para cierto grupo, no. Misteriosamente Dios atrae a todos a este plan de salvación, aún no habiendo escuchado el Evangelio. Dios es misericordia, es fidelidad, es solidez, es adhesión, es justicia y es paz. La gracia del Padre nos ha rebosado en Jesucristo y Él es el comunicador de la gracia de Dios, y el Espíritu Santo a nosotros nos mueve desde el interior para, desde nuestra libertad, ir hacia esa gracia de Dios. La propuesta que nos hace la sesión 13 en torno a la gracia y la enseñanza de la Iglesia es que aprendamos a mirar desde esa perspectiva muy de Dios, ¿verdad? Que la gracia está presente, actuando siempre en el ser humano, como el misterio de Dios es quien nos lo va revelando, es quien nos los va mostrando. La gracia en la enseñanza de la Iglesia no es otra cosa más que poner de manifiesto a todos nosotros el papel que juega la gracia en la justificación del hombre, la gracia por medio de Jesucristo que nos ha justificado. Aunque fue un argumento esquemático desde los padres de la Iglesia hasta la perspectiva actual, incluyendo el ecumenismo, todo versa en esta temática de la sesión 13 versa en torno a mirar la libertad humana y la gracia de Dios. Cómo unos le dan más peso a la libertad, cómo otros le dan más peso a la sola gracia, y cómo la enseñanza de la Iglesia nos dice, estas dos esferas perfectamente embonan en Jesucristo, que nos ha compartido la gracia. El hombre es el depositario de la gracia. En el hombre se derrama la gracia, pero si no hay libertad humana, esa gracia está golpeando, está tocando, pero no actúa. Está presente, porque la gracia de Dios ha sido dada a todos, pero no actúa, no la deja uno obrar porque la tiene maniatada. La gracia de Dios es Cristo. Cristo es la gracia del Padre. La encarnación nos comporta filiación. La gracia en la enseñanza de la Iglesia es este continuo devenir histórico de la reflexión en torno a la libertad humana que decide asumir esta gracia como parte del caminar del hombre. Y hacia el final, como propuesta de la perspectiva actual, nos expone a la gracia desde la óptica del ecumenismo. La gracia hace que el hombre entre no solo en comunión con Dios, sino en comunión con su prójimo, fraternidad y justicia. Por tanto, la acción de gratitud, de gracia de parte de Dios, afecta a todos y nos hermana a todos. La sesión 14, la justificación y la filiación divina. La justificación dijimos que viene dada de parte de Jesús. Comprender estos aspectos puntuales que en su momento abordamos. 1. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. 2. Tras pecar, la situación de contradicción que generó el pecado nos separó de parte de Dios. 3. El pecado del hombre no solo es una repercusión individual, sino social y comunitaria. 4. La justificación no es solo de orden cronológico, sino con miras hacia la perspectiva escatológica. 5. Todo acto moral nos aleja o nos acerca de Dios en la medida que nos unimos como hermanos
y sobre todo que vamos dándole una verdadera acción a nuestro acto. Cristo vino para todos. Y por último, 6, sin Dios no podemos salvarnos, pero a su vez Dios quiere que tú asientas con decisión esa salvación. Justicia es igual a atributo de Dios. La justicia es salvadora, es fidelidad, es proximidad, es una esperanza escatológica, es juicio y que se extiende a todos. La justicia que el Nuevo Testamento nos propone es una justicia paulina, una justicia de poseer el mayor bien. Desde la visión de San Pablo, la justicia de Dios, la justificación y la filiación son herencias. La justicia viene de parte de Dios y el Padre es el origen. La justicia de Dios se convierte en una cualidad del hombre capaz de adquirir el cielo, si así lo podemos llamar, bajo la acción de Jesucristo. La justicia llega al hombre por medio de la fe. La fe es aceptación personal del Evangelio, es adhesión personal al acto salvífico realizado por Jesús. La justificación es en San Pablo estar firme, es estar confiado, es permanecer en el reconocer a Jesús como el Señor. El hombre es justo ante Dios cuando acoge a Jesús. Y la fe desde la perspectiva paulina no es una pretensión, no es un mérito propio, no es una alternativa a las obras, sino que la fe y las obras son modelos cruciales de nuestro actuar humano para que de verdad podamos unirnos y hermanarnos a Dios. Y por último tema que abordamos, el fin último del hombre. Dios es perfección. Dios es la perfección. El hombre es perfectible. Nuestro ser es un continuo camino de perfectibilidad. Dios ha creado todo en su infinita bondad, amor y magnanimidad. El deseo moral del hombre es vivir de acuerdo a su propia conducta y a su fin último, al fin escatológico que está llamado a la santidad. Nuestra axiología humana nos conduce al obrar, pero también ese obrar nos debe de conducir en cuanto a obrar bien, en cuanto a obrar según el querer de Dios. El caminar de la santidad es un llamado vocacional que todos tenemos, como una llamada que viene de parte de Dios. Desde nuestra perspectiva, ¿cómo podemos ser santos? Nuestra santidad es la respuesta, la moralidad. La santidad moral es la que nos da la respuesta en cuanto a que es el ejercicio de tu santidad escatológica, porque en ella miras la praxis de tu moralidad, la praxis de tu buen obrar. La santidad se alcanza en la realización de las actividades humanas, en la realización de la cotidianidad de tu vida, imitando las virtudes y el evangelio que Jesús te propone. El modelo de toda santidad, de todo actuar, de todo fin último nuestro, desde la perspectiva cristiana, para vivir el encuentro con Dios es Cristo. Cristo nos comporta todo modelo de santidad y de actuar en nuestras vidas. Pues bien, hermanos, yo les agradezco de verdad este momento de haberme dejado compartir con ustedes. Nos extendimos un poquito más, pero era necesario, aunque esto pudo haber sido aún más denso, pero estamos abordando, por ser síntesis, lo fundamental, lo esencial, lo medular. Una disculpa si en algún momento hubo algunas irrupciones de ruido. Les reitero, no estoy en un estudio de grabación, estoy aquí en su humilde casa y de verdad tenemos prácticamente una autopista afuera y pues bueno, Dios
Dios nos va dando las herramientas y los elementos necesarios para poderle compartir a ustedes con facilidad y con la mayor claridad este mensaje. Les agradezco de verdad su disposición, su atención, su tiempo, sus ganas de querer formarse aún en estas circunstancias, aún a la distancia. Dios les bendiga, Dios guarde a sus familias, Dios nos dé el aliciente y que de verdad nos envíe a los médicos según el corazón de Dios para pronto tener una vacuna para esta contingencia, para este mal que ha aquejado a toda una sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto, hermanos. Dios les bendiga.